La Iglesia de Flores, al pastor Chávez, al ministerio, saludos de la Iglesia, saludos del ministerio de Flores. Cuando anuncié que venía para acá, los hermanos seguiditas saludos al pastor Chávez, al pastor Nicolás. Saben que la Iglesia de Flores es una iglesia hermana y muy cercana en cuanto a lo que es el sentimiento, y verdaderamente siempre los tenemos presentes, siempre los tenemos en nuestro corazón, y como le digo al pastor Chávez, siempre estamos a disposición para lo que precisen. Vine en el aniversario 15 a compartir la palabra. En aquella oportunidad, el evangelista Gabriel Sade me llevó a la Costanera y me dijo, te voy a invitar a comer algo, que no me acuerdo cómo se llamaba. El local estaba cerrado y me dijo, en la próxima vez que vengas, como que me llamo Gabriel Sade, te voy a llevar. Así que, no, es una alegría verdaderamente saludar a cada hermano con aprecio sincero y sentirme como en casa. Hoy me acompaña en este viaje Giovanni Casotano. Giovanni, fuimos a Tucumán y los tucumanos no sabían cómo decirle. Giovanni, llamalo Pedro, le digo. Y Casotano el apellido, y llamalo Ramírez. Pero Giovanni Casotano es un hermano colaborador, que es de mucha bendición en el área administrativa. Está sirviendo al Señor y es que me acompaña, es una alegría para mí que Él esté conmigo en este viaje. También Cristian me dio su corbatero, así que ¿qué más puedo pedir en esta noche? Me siento como en casa. Verdaderamente me siento como en casa, tengo un gran cariño por cada uno de ustedes. Hermanos, vamos a compartir algo que conocemos la historia desde la escuela dominical. Hoy estaban hablando de la escuela dominical y es una historia que en estos 3 días va a haber un hilo conductor o un punto central en cada mensaje, que el domingo lo vamos a estar diciendo. Espero que usted lo pueda percibir en estos 3 días. Vamos a leer en Génesis el capítulo 22. Desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 12, después vamos a ir con la ayuda del Señor reflexionando y deteniéndonos en algunos de estos 12 versículos. Génesis 22, 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad, aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Queridos hermanos, comienza el versículo 21 diciendo: aconteció después de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? El llamado de Dios a Abraham, la promesa de un hijo, la espera larga y dolorosa, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Ismael primero y su expulsión. Y después de todas estas cosas, nos centramos en el versículo 1. Sabemos el contexto de la historia: Isaac, hijo de Abraham y de Sara, un matrimonio que biológicamente era imposible que tengan familia por su edad avanzada, era el hijo de la promesa. Si vos vas a leer en el capítulo 18, que no lo vamos a leer, después en tu casa léelo, vemos como Dios le había prometido este hijo. Y era como que se negaron ellos. Y a pesar de la negación, en ese capítulo 18 vemos una frase que es impactante y que nos habla también a nosotros, donde el Señor dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré. Había que esperar un tiempo, un proceso. Y muchas veces, como Sara, nos apuramos en los planes de Dios. Esta mujer, viendo que el tiempo pasaba, tuvo para ella un mejor plan, queriendo ayudar a Dios. Hace que su esposo Abraham se acueste con su sirvienta Agar, tienen un hijo, Ismael, y fue un desastre donde hubo que pagar consecuencias, y hasta el día de hoy continuamos pagando esas consecuencias. Porque, querida hermana y querido hermano, de los errores, de nuestros pecados, Dios nos perdona, pero las consecuencias, a pesar de que no nos guste, las tenemos que pasar. Y esta mujer, creyendo que tenía un mejor plan, que Dios tomó esa equivocación. Muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos apurados, que queremos como ayudar a Dios, y ahí metemos la pata cuando intervenimos nosotros, porque a nosotros nos cuesta esperar. Al ser humano, al hombre, a la mujer les cuesta, nos cuesta. Queremos que las cosas se hagan rápido y a nuestro modo y a nuestra manera. Pero Dios maneja otros tiempos. Querida hermano, Dios responde, pero responde a su tiempo. Tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. Hubo tal situación cuando crecieron juntos estos jóvenes, tanto Ismael como Isaac, que comenzó una disputa y Sara le dice: bueno, tenés que hacer algo, tenés que sacarlos, tenés que sacar a Ismael y a su mamá, no tienen que estar acá. Y te quiero leer el versículo 11 del capítulo 21.
cuando tiene que tomar esta decisión, Abraham dice, vamos del versículo 10, 21 dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esto se lo dice Sara. Y el versículo 11 dice, este dicho pareció en gran manera grave a Abraham a causa de su hijo. Era su hijo, Ismael, a quien él tenía que desterrar, a consecuencia de apurarse a los tiempos de Dios. Como padre no fue una decisión fácil que tuvo que tomar. Lo dice la Biblia, que fue algo grave que le pareció, pero obedeció. Por eso, hermano y hermana, te vuelvo a reiterar, nuestros errores, las malas decisiones que tomamos, traen sus consecuencias. Las consecuencias no se pueden elegir. Y esto pasó. Y tenemos acá en la historia un hombre que durante años esperó el hijo de la promesa. Pasó como padre una situación difícil, pero este hijo de la promesa estaba creciendo, él lo veía crecer, estaba gozoso que aquello que estuvo esperando tanto tiempo, al final lo tenía presente, lo tenía vivo y real. Y volvemos al versículo 1 del capítulo 22, cuando el relato bíblico dice que después de estas cosas probó Dios a Abraham y lo llamó y le dijo, Abraham, Abraham. Este hombre respondió, heme aquí. Y le dice, toma a tu hijo. Y el Señor parece que se lo recalca, ¿vio? Le dice, tu único hijo, tómalo. ¿A quién amas? Le vuelve a decir, vete a la tierra de Morá y ofrécelo en holocausto. ¡Pah! ¡Qué terrible! Muchas veces leemos el relato, a mí me gusta meterme en la historia y me imagino como padre, como papá, pasando ese momento. Todos tenemos algo en la vida que amamos profundamente. Un sueño, un familiar, un proyecto, algo que consideramos que es intocable. Pero en algún momento de la vida, querido hermano, Dios nos prueba y nos dice y te dice en ese momento, saber que cuando Dios me pide lo que más amo. Y en el versículo 1, Dios prueba para revelar lo que había en su corazón. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Y muchas veces el Señor nos prueba no para saber lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe, sino para que nosotros tomemos conciencia verdaderamente de lo que hay. Dios le pidió a Abraham lo que más amaba. Dios sabía lo que había en el corazón de este hombre. Muchas veces lo que más amo es lo que compite con Dios en mi corazón. Y la pregunta, hermano y hermana, en esta noche es, ¿hay algo en mi vida que amo más que obedecer a Dios? ¿Hay algo en mi vida que amo más que obedecer a Dios? Si vos ves en el relato bíblico, este hombre, a pesar de lo que había escuchado, dice que se levantó muy de mañana. Muy de mañana se levantó para obedecer a Dios. Abraham no negoció, Abraham no pidió explicaciones, Abraham no pospuso, no dijo, Señor, espera, vamos a orar, esto no puede venir de parte de Dios, es un sueño.
Ah, esto no es Dios que me habla. No buscó excusas, no lo dejó para más adelante. Muchas veces, hermano y hermana, obedecemos al Señor, pero obedecemos tarde. Obedecemos cuando nos conviene, porque nos cuesta sacrificar esa parte de nosotros que tenemos que sacrificar. Hay un proceso de Abraham donde Dios le habla a este hombre. Abraham lo dice, yo lo hago, y Dios proveerá. En el relato bíblico no vemos que Abraham dice, bueno, llevemos un cordero por las dudas. Y muchas veces Dios nos pide algo y nosotros obedecemos y obedecemos a media, por las dudas. Pero este hombre no había media tinta. Era el hijo de la promesa, era el hijo que tanto había esperado, era el hijo que tanto había soñado, era el hijo que tanto amaba, pero sin embargo un día Dios le dijo, dámelo. Dámelo. Obediencia total de parte de este hombre, hermanos. Obediencia total de parte de este hombre. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta obedecer a lo que el Señor nos pide por algo mucho menor? Hoy el hermano hablaba de venir a las reuniones y a veces nos cuesta. Sabemos que tenemos que venir, pero nos cuesta. Porque estamos en el confort de casa, porque hace calor y no queremos salir. Por mucho menos, nosotros posponemos lo que el Señor nos pide. Pero esta historia es impactante porque esta historia, hermanos, y lo tenemos que, a pesar de que lo conocemos, la historia, tenemos que entender que este era un hombre ya viejo, que Dios le había hablado, que había esperado, que había anhelado. Sin embargo, su amor a Dios era mucho más que lo que tenía que entregar. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Hasta dónde llega el amor que tenemos hacia nuestro Dios? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿seguimos igual? Siempre me pregunto eso. Siempre, y lo digo en Flores, en la iglesia. Porque cuando la vida nos ríe y nos canta, estamos felices y cantamos, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Pero el tema es cuando vienen las pruebas y los problemas, si mi amor por el Señor continúa igual. Si la obediencia a lo que el Señor me pide, donde vemos hoy una sociedad tan ambigua, hasta dentro de la iglesia, donde se proclama un mensaje ambiguo, un evangelio licuado, un evangelio para agradar a todos. Estoy dispuesto a plantarme en este momento de la sociedad y decir, soy un hijo o una hija de Dios a pesar de lo que pueda venir. Queridos hermanos y queridas hermanas, este hombre fue con su hijo, ponete en el lugar de padre. Le dice Isaac, le dije, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¡Pum! Patada al pecho fue eso para Abraham. Pero el amor de Abraham hacia Dios era más, su obediencia era más. Dios proveerá. Porque en el fondo, yo creo que Abraham sabía quién era Dios, porque lo conocía porque tenía un trato con Él, una comunión con el Señor. Y eso, querida hermana y querido hermano, tiene que haber en nosotros. Esa comunión no nace de un sábado, de un miércoles al abrir la Biblia en el culto y ya está. Nace de una comunión de todos los días con el Señor. Por eso es la gran diferencia que muchas veces nos encontramos que con aquel hermano o aquella hermana que tiene comunión diaria con el Señor, que lee la Biblia, que ora, vienen las pruebas
y las encuentra paradas, bien parados. Pero aquel que usted lo ve como tiembla, ore por mí, ore por mí. Nosotros en Flores estos últimos años han partido a la presencia del Señor hermanas valerosas. Muchas no tenían exhibición, no pasaban adelante, pero eran fieles. Una hermana hace un par de años atrás falleció de una enfermedad terrible, dolorosa, pero era una mujer del Señor y la fui a visitar al hospital. Lo cuento porque verdaderamente me impactó, no solo a esa hermana, otra hermana antigua. Me conocen de toda la vida porque nací en la iglesia, oro por ella con una enfermedad de las más terribles y dolorosas. Cuando me voy me dice, Jorgito, ¿me dejas orar por vos? Y me abrazó y me oró, bendice a Jorge, Señor. Una mujer que se estaba muriendo. Ese es el resultado de la comunión con el Señor, no es magia. Usted dice, pero qué tremendo. No es tremendo. Son simples hombres y mujeres buscando de Dios, de un Dios poderoso. El resultado de Abraham, Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Dios sabía. Y marcharon al altar, no importa. Un padre sufriente, un padre con dolor, porque vamos a ser claros, hermanos. Uno lee el relato frío bíblico, pero vuelvo a repetir, metete en la historia. Hacé como si fuese una película y ve a ese hombre viejo cargando con su hijo ante la pregunta, ¿dónde está el cordero, papá? Querida hermana, querido hermano, el altar es el lugar donde muere mi voluntad. El altar es el lugar donde muere mi y tu voluntad. El altar es donde los ídolos caen y no se necesitan ídolos de madera o de yeso. Tenemos que saber que no hay fe sin altar, no hay madurez sin rendición, no hay crecimiento sin muerte al yo. No hay crecimiento espiritual si no muero, si Jorge Nadeo no muere cada día. Y el morir cada día es que nuestra carne vaya menguando, que las reacciones vayan quedando a pesar de que nos duela. Hablaba también con los otros hermanos, un hermano de los otros, y muchas veces tenemos que renunciar. Porque no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos reaccionar como reaccionan los otros. No podemos. Quedaremos como tontos, quedaremos como que cobardes, pero querido hermano y querida hermana, nosotros nadamos contra la corriente. Por eso tenemos que morir al mundo, morir al yo, y nos cuesta. Me cuesta morir al orgullo, morir al querer siempre tener la razón. Allá hay una hermana en Flores que le digo la hermana Zapata, porque si no la gana la empata. No puedo hablar con vos, siempre la saca de tac, tac. Siempre tiene razón, siempre. Morir al no aceptar que me equivoco. Lo que entrego en el altar, Dios lo resucita multiplicado. Isaac, querido hermano y querida hermana, simboliza lo que Dios te dio y amás. Pero si ese Isaac ocupa el lugar que debe ocupar Dios, se vuelve un ídolo. Dios no te pide algo para quitarte, sino para mostrarte y para mostrarme quién es Él. Dios es tu proveedor. Dios es tu sustentador. Dios es tu fuente.
Dios es tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio en la tribulación. Cuando soltamos eso que más amamos, Dios abre puertas. Las pruebas de la vida revelan si amamos más el regalo o al Dios que nos los dio. ¿Qué es lo que está ocupando mi corazón? Esto, Dios, he tomado una decisión en estos días en los cuales Dios me vino hablando de hace tiempo. Llega un momento dado, hermanos, que para obedecer al Señor tenemos que sacrificar muchas de las cosas que humanamente nosotros queremos, la zona de confort, nuestra comodidad. Lo tenemos que hacer. Este hombre dijo, heme aquí. Si en el relato bíblico varias veces aparece la palabra heme aquí. Y heme aquí es más que sí. Es decir, estoy disponible. Señor, estoy atento. Señor, estoy listo para obedecer. Y en esta noche, en esta primera noche de aniversario, la pregunta es que te hago y que me hago es si estamos dispuestos a decirle al Señor, estoy listo para obedecerte. ¿Y sabes qué? Yo te invito a que más allá de lo emocional lo pensemos, porque muchas veces yo, en épocas de mi juventud, en épocas de los campamentos, decía, heme aquí, Señor. Ahora eso se me licuaba lunes, martes, miércoles, ya me había olvidado. Siempre le digo a los hermanos que no nos movemos por las emociones, sino por las convicciones de lo que dice su palabra. Porque las emociones muchas veces nos juegan malas pasadas. Somos seres emocionales, pero hay momentos, queridos hermanos, tenemos que manejarnos por las convicciones de lo que dice su palabra. Saber que si el Señor prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin, Él va a estar hasta el fin. Y a veces decimos, no lo siento, no lo siento. No es cuestión de sentir, es cuestión de creerle a su palabra. Y si Él dijo que va a estar conmigo, va a estar. Va a estar, hermanos, va a estar. Va a estar hasta ese último minuto, hasta ese último suspiro de tu vida. El Señor va a estar porque Él lo prometió. Yo te puedo prometer cosas y te puedo fallar, pero el Señor lo promete y lo cumple. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, en los cuales hoy más que nunca tenemos que obedecer al Señor. Y obedecer al Señor es muchas veces sacrificar nuestra comodidad, sacrificar la carne, jugarnos. En el mundo en este momento hay muchos cristianos que están dando su vida por obedecer al Señor. Y hoy damos gracias a Él que podemos estar en este hermoso templo, con la comodidad, con la libertad. Lo vemos en Abraham, pero también lo vemos hoy en hombres y mujeres abnegados, que sirven, que son ejemplos para cada uno de nosotros. El heme aquí es rendición total, no rendición a medias. No rendición cuando me conviene, cuando me siento cómodo, cuando todo me va bien, porque cuando todo me va bien, vuelvo a repetirte lo que dije antes, es fácil cantar, es fácil venir a la iglesia. El tema es cuando todo no va como lo que soñé. Cuando la vida nos juega una situación difícil y que no es lo que esperábamos, ¿cómo estamos dispuestos? Querido hermana y querido hermano, en esta historia tenemos que entender que Isaac no era un hijo más. Era, y como lo dice el relato,
y creo que no está por casualidad, era su único hijo. Era el hijo de la promesa, era el futuro para Abraham, era su descendencia, era su identidad. Sin embargo, todo eso Abraham lo dejó a un costado para obedecer a Dios. Vuelvo a hacerte esta pregunta, ¿estamos dispuestos a dejar lo que nos gusta a nosotros, lo que me gusta, para obedecer a Dios? Hermana y hermano, es algo que tenemos que entender, o lo vemos allá en Buenos Aires. Vivimos en un momento, en un tiempo especial, en un tiempo en el cual hoy más que nunca tenemos que mostrar quiénes somos. En el momento en el cual más que nunca tenemos que mostrar que somos hijas e hijos de un Dios vivo y poderoso, porque los tiempos van a venir más difíciles. Algunos esperan que la cosa mejore, no va a mejorar. Eso lo tenemos que saber. Nosotros tenemos una ventaja que no tienen nosotros tenemos el diario del lunes. Sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que va a venir. No podemos estar expectantes que todo va a... No. Lo que nos queda es hoy más que nunca buscar del Señor, aferrarnos a Él cada día, porque las pruebas de la vida van a venir. El tema es cómo estamos preparados para cuando vengan esas pruebas. ¿Cómo estoy, Jorge? Y siempre digo, yo cuando hablo y lo digo a los hermanos de Flores, habla Dios a mi vida en primer lugar. Y de lo que Él habla, lo transmito y lo comparto a los hermanos. Y yo cuando escribía, tengo mi libretita con las anotaciones, cuando escribía, yo me preguntaba, y me preguntaba a mi vida en primer lugar, Jorge, ¿qué debes poner en el altar? Y la pregunta es, hermano y hermana, en esta noche, ¿qué tenés que poner en el altar? ¿Qué es lo que tenés que poner hoy? Dios renueva siempre su misericordia, renueva cada día su misericordia. Aquellos que me escuchan saben que en la iglesia, Giovanni lo sabe, yo repito siempre que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cada culto, cada reunión, cada invitación es una nueva oportunidad que el Señor nos da, no para continuar de la misma manera, no para ser el mismo Jorge, el mismo Juan, Pedro, María, no. Es la oportunidad que nos da el Señor para volver a empezar, para decir, Señor, perdóname, Señor, perdóname, de poder disfrutar del Evangelio, no de sufrirlo, sino de gozarnos, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar del poco dinero o del mucho. Gozarnos porque tenemos a Cristo en el corazón. Porque tenemos a Cristo en el corazón. Porque sabemos que nos espera el día de mañana. Muchas veces cantamos soy peregrino, este mundo no es mi hogar, pero a veces con las actitudes parece que estamos más aferrados que nunca. Y esto no quiere decir que nos tengamos que mirar o tirar, como decimos en Buenos Aires, al chanta, no hacer nada, no. No. Te vuelvo a preguntar, ¿qué debes poner hoy en el altar? Quizás ese dolor que no está sanado, esa herida que aún está abierta y que le pasamos una manito de pintura, pero si rascas un poquitito la herida sigue abierta. La falta de perdón, tu cansancio,
Porque quizás estás cansado. Quizás estás cansado, has venido cansado, pero muchas veces, hablo para Flores, ¿no? Hablo cuando lo digo en Flores, muchas veces decimos, ¿cómo estás? Bendecido, bendecido. Y no, porque estoy cansado. Pero nos cuesta decir, esta noche es una noche para entregar ese cansancio en el altar, para que el Señor renueve nuestras fuerzas. Yo sé que acá no pasa, pero en Flores, estadísticamente, cuando hacemos una invitación, pasan los hermanos nuevos enseguidita al altar. Son los primeros que pasan. Lo de trayectoria antigua, ¿les cuesta? ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar? Porque venir al altar y entregarle al altar es la muerte al yo. Es la muerte, como dije antes, al orgullo. El orgullo es aquel que nos termina perjudicando, es un pecado que a veces no es visible, pero nos va carcomiendo por adentro y hace que perdamos bendiciones que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Debemos venir al altar con lo que más nos cuesta. ¿Qué es lo que te está costando? ¿Qué es lo que te está costando? ¿Qué es lo que te está costando? Entregáselo al Señor en esta noche. Entregáselo en el altar. Porque hay cosas que nadie ve. Hay cosas que nadie conoce. La otra vez en una predicación lo dije en Flores, hermano, a veces no nos conoce nadie, ni tu esposa ni tu esposo. Solamente las cosas que pasan dentro tuyo, la conoces vos y el Señor. Por eso hay cosas que nadie conoce, lágrimas en lo secreto, tristeza, cansancio, angustia, pero que pesan todos los días. Luchas silenciosas, heridas, como dije antes, que escondemos, decisiones que tenemos que tomar y la evitamos. Dios en esta noche te pide que sueltes lo que te cuesta soltar. Porque Dios va a traer victoria. Y yo te lo digo no porque lo leí, sino porque lo he vivido en carne propia. Cuando le entregás al Señor algo, pero se lo entregás de corazón y dejás de preocuparte y de angustiarte, vas a ver cómo Dios actúa. Vas a ver cómo el Señor actúa. No hagamos como Sara, que queremos buscar una solución a nuestra manera. Dejemos los tiempos de Dios. Dejemos que Dios actúe a su tiempo. Hermana, hermano, en esta noche, en este primer día de este aniversario, el Señor nos está hablando de aquello que tenemos que entregar en el altar, de disfrutar de lo que el Señor nos dio, de disfrutar de venir a la iglesia, de disfrutar de venir y ver a mi hermano, a mi hermana. Nasif hablaba al principio de eso, y voy terminando con esto. Un pastor dijo una vez que un semáforo nos alerta de nuestra condición cuando decimos, uy, son las 7, tengo que ir a la iglesia. Yo no sé si en esta noche esa fue tu reacción antes de venir a la iglesia. Yo te quiero decir que Dios tiene preparada cosas mejor para tu vida. Es tiempo que disfrutes del Evangelio. Es tiempo que disfrutes del Evangelio. Y quizás hace tiempo que no lo venís disfrutando. Hoy es tiempo de entregar en el altar
aquello que está impidiendo la bendición del Señor para tu vida. Nos ponemos de pie. Con actitud de oración, quiero en esta noche, si vos has sentido que Dios habló a tu vida, Dios da oportunidades, Dios nos habla una y otra vez. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero el Señor también es justo. Si en esta noche la invitación es entregar aquello que está impidiendo en tu vida el disfrutar del Evangelio, te voy a